Prepárense. La narrativa global sobre un conflicto clave está girando, y lo que muchos creían imposible, hoy parece una realidad alarmante que obliga a una reevaluación profunda de las políticas internacionales y sus repercusiones directas en la vida cotidiana de millones de personas. Esta reevaluación no es meramente académica o diplomática. Es una necesidad urgente para ciudadanos, inversores y gobiernos por igual, quienes deben adaptarse a un nuevo paradigma de poder y seguridad global. ¿Ha perdido un país decisivo la guerra, un conflicto que ha capturado la atención mundial y drenado inmensas cantidades de recursos? En solo unos minutos, desglosaremos las afirmaciones contundentes y provocadoras de un ex asesor de defensa de UU, cuya trayectoria y experiencia le otorgan una autoridad incuestionable. Afirmaciones que no solo desafían, sino que sacuden los cimientos mismos de la estrategia occidental, poniendo en tela de juicio décadas de doctrina geopolítica, alianzas forjadas tras la Guerra Fría y la eficacia de la intervención transatlántica. Esto no es solo una noticia lejana o un titular pasajero en los medios, algo que se olvida al día siguiente. Sus ahorros personales, la estabilidad de su economía familiar, la seguridad de sus inversiones financieras y, en última instancia, la paz global, ese frágil equilibrio que tanto esfuerzo costó construir, dependen críticamente de comprender estas dinámicas subyacentes, sus implicaciones a corto y largo plazo y la dirección que están tomando los eventos. Sorward, la escalada o el cese de hostilidades en este teatro de operaciones no es un asunto regional aislado. Impacta directa y visceralmente el costo de vida en cada rincón del planeta, desde el precio de la energía que ilumina nuestros hogares y mueve nuestra industria, encareciendo la factura eléctrica y los combustibles, el costo de los alimentos básicos en nuestros mercados, afectando directamente la canasta familiar y la seguridad alimentaria mundial, hasta la seguridad y la tranquilidad en sus propias fronteras, ya sea por el flujo masivo de refugiados que buscan asilo, la disrupción de cadenas de suministro globales que afectan la producción y el consumo de bienes esenciales, o la reconfiguración de alianzas estratégicas que pueden alterar el balance de poder en regiones enteras. La marea geopolítica está cambiando a una velocidad vertiginosa, y es imperativo estar informados, comprender los matices y anticipar los próximos movimientos para navegar estas aguas turbulentas que amenazan con desestabilizar el orden mundial establecido. Reportes recientes y persistentes, que provienen de diversas fuentes con acceso directo o indirecto al frente de batalla, sugieren un giro dramático, incluso irreversible, en el conflicto que ha asolado la estratégica región del Mar Negro, una zona de vital importancia para el comercio, la energía y la seguridad marítima. Según el coronel Douglas MacGregor, una figura de autoridad y respeto en los círculos militares y de inteligencia, cuya reputación se cimenta en años de servicio distinguido y una aguda capacidad de análisis. Ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos, veterano con una distinguida carrera militar que incluye servicio en combate en la Guerra del Golfo Pérsica y una profunda comprensión de la doctrina de guerra de maniobras, además de un doctorado en ciencias que avala su capacidad de análisis estratégico y su enfoque basado en datos. El país en la frontera con la Federación Rusa ha perdido militarmente la guerra. Esta afirmación no es una voz aislada que surge de la nada. De hecho, coincide con declaraciones previas y contundentes del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un líder conocido por su pragmatismo y su escepticismo hacia la narrativa dominante de la Unión Europea, quien ya había señalado esta conclusión desde hace meses. Basándose en la evolución de la situación en el terreno, la disparidad insostenible de recursos militares y humanos, y la lógica ineludible de la guerra de desgaste. MacGregor sostiene con firmeza, respaldado por informes de inteligencia y análisis de campo, que las fuerzas rusas avanzan con una resistencia cada vez más mínima, casi inexistente, a través de múltiples direcciones estratégicas, lo que les permite consolidar ganancias territoriales y cercar unidades enemigas, confirmando así el agotamiento total e irreparable de las tropas del país de cambio. La inteligencia recopilada,
procedente de fuentes confiables tanto dentro como fuera de la región, indica que la vasta mayoría de los soldados con experiencia, entrenamiento adecuado y la moral necesaria para el combate de la antigua República Soviética habrían fallecido en combate, resultado de una guerra de desgaste brutal y prolongada que ha diezmado sus mejores unidades y su liderazgo. Intermedio. Consecuentemente, los batallones restantes están siendo compuestos principalmente por personas de edad avanzada que carecen de la agilidad física y la formación militar moderna, y adolescentes sin la preparación ni el equipo adecuados, forzados a combatir debido a las crecientes y desesperadas necesidades de movilización de una nación que se ha quedado sin opciones. Esta grave situación deja a la nación en sus últimas, al borde del colapso militar total, según el pormenorizado análisis de McGregor, lo que implica una incapacidad material y logística fundamental para continuar la lucha a gran escala o montar ofensivas significativas, sellando así su destino militar. Esta situación crítica y dramática se ve reflejada de manera palpable y contundente en el terreno de operaciones, donde los avances rusos son innegables y consistentes. Las fuerzas rusas avanzan inexorablemente hacia el oeste, demostrando una determinación implacable y sin aparente intención de detenerse antes de alcanzar el río Dnieper, un curso fluvial estratégico que no solo representa una barrera natural formidable para cualquier avance significativo, sino que cuenta con una serie de puentes cruciales cuya captura sería vital para posibles avances logísticos y operativos a gran escala hacia ciudades clave como Odessa, el principal puerto del país en el Mar Negro y un centro neurálgico para su economía y comercio, o incluso la capital del país en disputa, Kiev, el corazón político y cultural de la nación. Informes verificados desde diversas fuentes, incluyendo organismos de inteligencia y periodistas incrustados, indican un avance ruso significativo de entre 12 y 15 kilómetros al norte de Pokrovsk, que corresponde directamente a la ciudad de Mirnohrad, un objetivo crucial para la consolidación de sus líneas en la región de Donetsk. Este movimiento envolvente y bien coordinado habría resultado en la captura de la ciudad en lo que se ha denominado un gran caldero, describiendo una situación de cerco y aniquilación con una resistencia casi nula por parte de las fuerzas de la nación en la frontera, incapaces de romper el cerco, de recibir refuerzos o de montar una defensa coherente. La falta de resistencia organizada y la velocidad del colapso han sorprendido incluso a los observadores más experimentados. Esta situación ha sido comparada por algunos observadores militares y analistas estratégicos con el colapso repentino e inesperado de las fuerzas alemanas en 1944, un punto de inflexión que marcó el principio del fin de su capacidad combativa en el frente oriental y la rápida desintegración de sus líneas de defensa. La magnitud y la velocidad de esta derrota son tales que incluso canales de noticias y análisis considerados tradicionalmente pro-occidentales o afines a la narrativa occidental, que durante mucho tiempo han mantenido una postura optimista sobre las posibilidades del país en conflicto, han comenzado a admitir abiertamente la catástrofe que se está desarrollando en sus reportajes sobre la situación del conflicto en la zona. Una admisión que antes era impensable y que subraya la gravedad, la inevitabilidad y la irreversibilidad de la situación. Es crucial entender que estas no son meras conjeturas, sino observaciones basadas en la cruda realidad del campo de batalla. Escriba en los comentarios desde dónde nos está escuchando, ya sea de Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Bogotá, Santiago o cualquier otra parte del mundo, y comparta sus impresiones mientras seguimos explorando estas graves y trascendentales revelaciones que sin duda redefinirán el orden geopolítico global y el futuro de las relaciones internacionales. La perspectiva inequívoca y tajante del coronel McGregor es que desde un punto de vista puramente militar y estratégico, la guerra ha concluido de facto, más allá de la propaganda o las declaraciones políticas, y Rusia ha logrado su objetivo principal y estratégico de destruir por completo el poderío militar del territorio de inestabilidad.
es decir, su capacidad para proyectar fuerza, defender su territorio o montar cualquier ofensiva significativa. Esto significa que, aunque puedan persistir escaramuzas localizadas, actos de resistencia de guerrillas o ataques aislados, la capacidad organizada y a gran escala de combate del país fronterizo ha sido neutralizada y desmantelada, haciendo inviable una victoria militar. Mientras tanto, el presidente del país a orillas del Dnieper, Vladimir Zelensky, continúa inmerso en una gira diplomática desesperada y agotadora por Europa y otras capitales occidentales, implorando infructuosamente fondos adicionales, armamento avanzado y apoyo político para mantener lo que, según McGregor, es ya una ilusión de fuerza y resistencia, una fachada que no se corresponde con la devastadora realidad en el frente. Esta gira, aunque mediáticamente visible y generadora de titulares, refleja la precariedad y la fragilidad de su posición real en el campo de batalla y la creciente desesperación de su gobierno. Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, según el mismo analista, ha mostrado una asombrosa moderación y una paciencia estratégica digna de un maestro de ajedrez geopolítico, calculando cada movimiento y esperando pacientemente el inevitable colapso interno de Occidente, resultado de sus propias contradicciones económicas, sociales y políticas internas, como la inflación descontrolada, la polarización extrema y la creciente fatiga de sus poblaciones ante los conflictos lejanos. Shom se afirma con convicción, basándose en declaraciones públicas y análisis de inteligencia sobre la doctrina rusa, que Putin no tiene un interés genuino en gobernar poblaciones no rusas a largo plazo, ni en ocupar vastos territorios que no considere históricamente suyos o vitales para su seguridad. Su objetivo principal y declarado es la neutralidad militar y política de la antigua República Soviética, garantizando así la seguridad de sus propias fronteras, desmilitarizando la región y desmantelando cualquier amenaza de expansión de la OTAN hacia el este, lo cual ha sido reiteradamente definida como una línea roja existencial para Moscú, un punto de no retorno. El contraste es marcado, casi abismal, con la visión occidental que ha predominado en los últimos años, impulsada por una fe casi religiosa en la hegemonía unipolar. Estados Unidos y Occidente en su conjunto, descritos por McGregor como profundamente influenciados por una poderosa élite de globalistas y neoconservadores, que han moldeado la política exterior estadounidense desde el final de la Guerra Fría, priorizando la intervención militar y la promoción de la democracia al estilo occidental, habrían subestimado de manera crónica y catastrófica a Rusia, ignorando sus capacidades militares, su resiliencia económica y la determinación de su liderazgo. Esta subestimación, lejos de ser un error de cálculo aislado, estaría impulsada por una ideología dogmática que privilegia la expansión hegemónica, el intervencionismo militar sin límites y la exportación de modelos políticos ajenos sobre el pragmatismo, el realismo político y el respeto a las esferas de influencia de otras potencias. Esta política ha llevado a un conflicto que, según McGregor, se acerca irremediablemente a su fin, pero cuyas consecuencias resonarán por décadas, redefiniendo el equilibrio de poder y las alianzas globales. Donald Trump, por su parte, es percibido como una figura pragmática que, en caso de regresar a la presidencia, buscaría lavarse las manos de esta compleja y costosa situación europea, que considera una distracción de los verdaderos problemas estadounidenses, priorizando una retirada estratégica de compromisos excesivos en el exterior para centrarse en Oriente Medio, una región con intereses vitales para UU, en términos energéticos y de seguridad, y, lo que es aún más apremiante, en los crecientes y profundos problemas internos de UU. Estos problemas incluyen un preocupante caos social manifestado en la polarización política extrema, la desintegración del tejido social, el aumento de la criminalidad en las grandes ciudades, la crisis del narcotráfico, las fronteras abiertas que representan una crisis humanitaria
y de seguridad nacional sin precedentes, desbordando los servicios públicos y generando tensiones sociales, y una deuda pública astronómica que amenaza la estabilidad económica de la nación y su posición como potencia global, socavando su credibilidad fiscal. La visión de Trump parece ser la de contener el declive interno, restaurar la cohesión nacional y sanear las finanzas antes de proyectar poder hacia el exterior en conflictos que no considera directamente vitales para la seguridad nacional estadounidense. Una filosofía de América Primero, Reloaded. Las consecuencias de esta situación ya no son meras predicciones, sino realidades palpables que se manifiestan con brutal claridad y dolorosa evidencia en el terreno. El ejército de la nación fronteriza está completa y críticamente agotado, no solo en términos de efectivos humanos, sino también en equipamiento militar, municiones y moral. Su capacidad de movilización de grandes reservas, que en un principio se creía ilimitada y se promovía como un signo de resiliencia, se ha revelado como casi nula, con los batallones de reemplazo careciendo de entrenamiento adecuado, experiencia de combate y motivación, lo que los convierte en carne de cañón. Se menciona, en un detalle revelador y preocupante para el liderazgo del país en disputa, que unidades de élite y de alta motivación, como Azov, se mantienen deliberadamente en reserva, no tanto para combatir en el frente donde su impacto sería limitado, sino principalmente para proteger y asegurar la supervivencia del régimen de la capital del país en disputa, Kiev. Un indicio claro de la profunda desconfianza interna entre las distintas facciones y las prioridades de seguridad del gobierno, que teme más un colapso interno que el avance enemigo. La tensión en las relaciones internacionales se eleva a niveles sin precedentes, con las categóricas y explícitas advertencias de Putin dirigidas específicamente a Alemania, en lo que se considera un ultimátum geopolítico. El presidente ruso ha declarado sin ambages que el suministro de misiles de largo alcance Taurus, capaces de impactar directamente Moscú o San Petersburgo, ciudades vitales para la Federación Rusa y centros neurálgicos de su poder, sería considerado ipso facto un acto de guerra directo contra la Federación Rusa. Esta no es una amenaza vana o un farol, sino una escalada potencial que podría cambiar radicalmente el panorama de seguridad global, arrastrando a miembros de la OTAN, y por ende a la alianza en su conjunto, a un conflicto directo con una potencia nuclear, con consecuencias impredecibles y catastróficas que podrían escalar a niveles de destrucción masiva. La seriedad de esta advertencia no puede ser subestimada por ninguna de las partes. Las implicaciones económicas de esta dinámica geopolítica también son severas y multifacéticas, afectando no solo a los beligerantes, sino a la totalidad del sistema económico global interconectado. La economía de Estados Unidos, que en tiempos recientes era considerada el motor inquebrantable de la economía global, la reserva de estabilidad y la locomotora del crecimiento, se describe ahora como intrínsecamente frágil y vulnerable, con indicadores macroeconómicos que generan creciente preocupación, como la inflación persistente, el estancamiento salarial y la desaceleración del crecimiento. La deuda nacional estadounidense ha alcanzado una cifra espeluznante que asciende a 37 billones de dólares, una cantidad insostenible que pesa como una losa sobre las finanzas públicas, hipotecando el futuro de las próximas generaciones y limitando la capacidad del gobierno para abordar desafíos internos. El dólar estadounidense, pilar fundamental y moneda de reserva del sistema financiero global desde los acuerdos de Bretton Woods, está perdiendo aceleradamente credibilidad y la confianza de la comunidad internacional, erosionada por la impresión desmedida de moneda, la acumulación de deuda y el uso del dólar como arma geopolítica. Esta erosión de la confianza está impulsando a otros países, especialmente a potencias emergentes y miembros de bloques como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros que se han unido recientemente, a iniciar un proceso acelerado de desdolarización,
buscando alternativas y diversificando sus reservas lejos del billete verde. Buscan monedas respaldadas por valores reales y tangibles, como el oro, cuyos precios han experimentado un auge sin precedentes, o estableciendo acuerdos comerciales bilaterales en divisas locales para evitar la dependencia del dólar y el control de Washington sobre las transacciones internacionales. Algunos analistas financieros de renombre y con historial de predicciones acertadas predicen una gran inestabilidad financiera y económica en EU. En los próximos 60 a 90 días, anticipando una posible recesión severa, una crisis bancaria sistémica o incluso un colapso en ciertos mercados de capitales, con repercusiones globales. Además, en un giro que refleja las prioridades estratégicas de Washington y su enfoque en la proyección de poder, se ha registrado un aumento significativo en el número de bases militares de EU en el extranjero, pasando de 840 a casi 900, una expansión que genera profunda inquietud sobre la huella militar global del país, su costo exorbitante, tanto económico como político, y su impacto en la paz y estabilidad mundial, alimentando una percepción de imperialismo. Para cerrar nuestro primer bucle de análisis y abrir uno nuevo, la afirmación inicial sobre la derrota militar del país en cuestión es respaldada, no solo por la inteligencia de alto nivel y el análisis de expertos como McGregor, sino por la visión generalizada y desalentadora entre los propios soldados y ciudadanos del vecino occidental, aquellos que están en el terreno y experimentan la guerra de primera mano, sufriendo sus horrores y su futilidad. Fuentes fidedignas en el terreno, incluyendo testimonios de soldados capturados y comunicaciones interceptadas, indican que la percepción dominante entre las tropas, que enfrentan diariamente la cruda realidad de la contienda con escasez de medios y bajas masivas, es que la guerra está irremediablemente perdida y que sacrificar sus vidas en estas condiciones ya no tiene sentido ni propósito, lo que mina profundamente la moral, la disciplina y la voluntad de lucha de lo que queda de sus fuerzas armadas. Esto refuerza de manera contundente la idea de una catástrofe militar admitida no solo por analistas escépticos o fuentes tradicionalmente críticas, sino incluso por fuentes tradicionalmente consideradas pro-occidentales, que ahora no pueden ignorar la evidencia abrumadora de la realidad militar y humanitaria. Ahora, sobre las reacciones políticas y diplomáticas a esta situación. La gira incansable y mediáticamente intensa del presidente del territorio de inestabilidad por las capitales europeas busca desesperadamente mantener una fachada, una ilusión de fuerza y resiliencia frente a la realidad innegable de su posición militarmente debilitada. Esta búsqueda de apoyo, aunque constante, choca con la creciente fatiga de los aliados occidentales, que enfrentan sus propios problemas económicos y sociales, y se cuestionan la viabilidad de seguir invirtiendo recursos ilimitados en un conflicto que parece perdido. Mientras tanto, figuras influyentes en la política estadounidense, como J.D. Vance, un destacado senador de EU, conocido por sus posiciones conservadoras y su escepticismo sobre las aventuras militares en el exterior, insisten con creciente vehemencia en que los europeos deben asumir la responsabilidad de resolver sus propios problemas con Rusia por sí mismos, reflejando una creciente corriente aislacionista y de América primero dentro del Partido Republicano, que busca desviar recursos y atención de los conflictos europeos hacia los problemas internos de Estados Unidos. Una posible reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, hipotéticamente en un lugar neutral como Alaska o Islandia, históricamente un sitio para cumbres de alto perfil, ha sido objeto de intensa especulación en los círculos diplomáticos y de inteligencia, generando expectativas y temores por igual. Aunque se espera que, de producirse, sea inicialmente un gesto de cortesía y un intento de restablecer canales de comunicación de alto nivel que se han roto en los últimos años, no se anticipa un acuerdo sustancial o vinculante de inmediato, dadas las profundas diferencias. Más bien sería una oportunidad para que Putin explique la realidad de Rusia desde su propia perspectiva, articulando sus intereses de seguridad,
sus líneas rojas innegociables y su visión del orden mundial multipolar, sin la intermediación de terceros. Paralelamente, se discutirían temas cruciales y de vital importancia para la estabilidad global, como el control de armas nucleares, un tema de preocupación existencial para la humanidad, la seguridad estratégica en un contexto de nueva carrera armamentista, y la creciente militarización y el potencial conflicto por los recursos en la región ártica. Esta especulación, por sí misma, subraya una crítica recurrente y cada vez más audible dentro de los círculos de política exterior, que la política exterior occidental, particularmente la estadounidense, está peligrosamente dominada por una camarilla ideológica de aficionados y burócratas, que carecen de experiencia práctica en la diplomacia de alto nivel y que priorizan narrativas ideológicas preconcebidas y la corrección política sobre el pragmatismo de la realpolitik y el cálculo estratégico. Esta influencia, según algunos analistas, lleva a una negación sistemática y obstinada de los legítimos intereses de seguridad de los oponentes, a una incomprensión fundamental de sus motivaciones y a la adopción de políticas contraproducentes. El sentimiento generalizado en Occidente es que el péndulo social y político, que se movió excesivamente hacia la izquierda en las últimas décadas, abrazando políticas progresistas sin control, una cultura de la cancelación y una corrección política asfixiante, ahora se desplazará de manera brusca y violenta hacia la derecha, impulsado por el descontento popular, el hartazgo con el status quo y la búsqueda de soluciones más conservadoras y nacionales. Este movimiento brusco está previendo una inevitable inestabilidad interna, revueltas sociales, protestas masivas y una redefinición del panorama político en muchas naciones occidentales, con el auge de partidos populistas y nacionalistas. Para saber qué esperar a continuación y cómo se desenvolverán estos complejos eventos que reconfigurarán el orden global, esté atento a los próximos pronunciamientos oficiales, tanto de Washington como de Moscú, que podrían indicar cambios significativos en la estrategia diplomática o militar, señalando posibles negociaciones o, por el contrario, una escalada de tensiones. Observe con atención los movimientos de tropas rusas cerca del Dnieper, prestando especial atención a cualquier intento de cruce fluvial a gran escala, al establecimiento de cabezas de puente permanentes en la orilla occidental, y si se confirman más avances significativos hacia ciudades clave más allá de las zonas actualmente controladas, como Zaporilla o Jersón. Finalmente, monitorice de cerca la evolución de la deuda de EE.U, prestando atención a los informes del Tesoro, las calificaciones crediticias de las principales agencias y las proyecciones de crecimiento del PIB, y las fluctuaciones del dólar en los mercados globales de divisas, así como el comportamiento de los mercados de commodities, ya que estos serán indicadores clave de la inestabilidad financiera y económica predicha, y de cómo se reajusta el poder económico mundial con el ascenso de nuevas potencias. Seguiremos desglosando cada detalle, cada movimiento estratégico y cada implicación para usted, proporcionándole análisis en profundidad, perspectivas claras y una cobertura exhaustiva para ayudarle a entender este momento crucial de la historia. No olvide comentar sus opiniones, preguntas y análisis en la sección de comentarios y suscribirse para recibir todas nuestras actualizaciones en tiempo real y análisis exclusivos sobre esta situación en constante desarrollo, que sin duda moldeará el futuro global para las próximas décadas.